Muy buenas tardes. Comenzamos a grabar nuevamente con el amigo Emilio Costa Ramos. Hoy venimos con un tema diferente. La otra vez hablamos con Emilio acerca de la figura del Taita Bobes, el caudillo realista de los llanos de Venezuela, un personaje todavía temido y odiado, pasados 2 siglos, y que tiene una telenovela en torno a su vida y obra. Hoy, sin embargo, venimos con un tema histórico diferente. Hoy venimos con los conquistadores negros. O quizá también podríamos hablar de los otros conquistadores. Ha pasado a la fama pues la figura de Cortés, de Pizarro, muchas veces a la fama negro legendaria. Sin embargo, como que se ha quedado en el olvido que ellos no fueron solos. Aparte de que fueron con otros paisanos suyos, también intervino en este proceso histórico propios indígenas, muchísimos, y además otros tantos negros libres. Así que estamos en un apartado de nuestra historia apasionante que yo quería compartir con Emilio y con todos ustedes. ¿Qué te parece el tema, Emilio? No, primero, antes que nada, un saludo, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, encantado de estas charlas contigo. Y bueno, este tema es espectacular porque se teje siempre una leyenda negra en torno a la conquista de América, ¿no? De que simplemente fueron los españoles los que conquistaron las tierras americanas, las tierras del Nuevo Mundo, pero hubo mucho complemento en lo que fue las tropas españolas de personas de otras razas, inclusive gente de raza negra que no es tan conocida. Tal vez la gente de raza indígena americana, pues un poco más conocido, por ejemplo el caso de los tlacaltecas, Uh -huh. de los totonacas en México, y también de otras tribus en Venezuela como los arahuacos, que apoyaron a los españoles en la conquista de territorio venezolano. Pero los personajes de color o personajes de raza, digamos, de origen africano, pues se suele desconocer mucho su aporte en cuanto a la conquista. Y vemos conquistadores muy importantes, como las figuras de Juan Valiente y de Juan Garrido. Juan Garrido, que fue un personaje que estuvo a las órdenes de Hernán Cortés en la conquista de México, también estuvo en la conquista de Cuba, de la Florida. Es un personaje que da para mucho hablar. Y bueno, tú lo conoces muy bien y es así, Antonio. Claro, yo quería también hablar un poco antes de la génesis, porque antes de que Colón llegue a América ya había población negra en España, concretamente, quizá más en Sevilla y Cádiz, en todo ese corredor de la Andalucía Atlántica. Y es que esto viene de muy lejos, porque cuando la reconquista cristiana de la península, la guerra entre moros y cristianos, los cristianos ya se encontraron con que había población negra. Muchos de ellos eran descendientes de esclavos que habían traído los musulmanes, que este hecho se omite interesadamente. ¿Por qué? Porque parece ser que los que inventaron la esclavitud fueron los europeos occidentales cristianos. No, señor, los musulmanes ibéricos y los musulmanes norteafricanos se dedicaban o tenían una de sus actividades, por llamarlo de alguna manera, la esclavitud. Y además daba igual la raza, es decir, porque por ejemplo nosotros conocemos mucho el triste episodio de la trata negrera, que es condenable desde todo punto de vista, no tiene justificación alguna. Sin embargo, la gente nunca tiene en mente la brutalidad que supuso la esclavitud de europeos cristianos a manos de los bereberes, de los árabes o de los turcos. Porque el territorio de Miguel de Asia Menor, Cervantes fue uno. claro, y el territorio de Asia Menor a día de hoy es una especie de Haití europeo, porque son muchos descendientes de esclavos griegos, esclavos de los Balcanes, esclavos armenios, etcétera, etcétera. Lo digo porque a día de hoy tú sabes que existen unas personas que se hacen denominar Black Lives Matter, que se hacen fotos con un tal Nicolás Maduro, ¿no? Que nos echan la culpa a los Sí. europeos como, bueno, no, incluso a día de hoy en España hay quien dice que España es la responsable y la inventora de la esclavitud. O sea, yo he llegado a escuchar este tipo de barbaridad. Esta población Sí, por negra eso es que que... están derrumbando las estatuas en Estados Unidos. Exactamente. De las estatuas de los españoles, por decirlo de alguna manera. Sí, o incluso de Oñate, que además Oñate era un Doñate, que conquistador, es criollo, claro. es criollo, casado con una mujer mestiza, en fin, gente que no había estado en la península en su vida. O por ejemplo con Colón, o que, qué sé yo, o sea, cosas sin sentido que vienen de mentiras, mentiras contra la historia, que no es solo la historia nuestra,
de la España peninsular o de la España. No, es una historia universal extendida por varios continentes. Entonces, claro, cuando Colón llega a América, ya en España hay una minoría negra, concentrada especialmente, como decimos, en Sevilla y Cádiz. De hecho, en Sevilla está la conocida Hermandad de los Negritos, que hace siglos era... Los Negritos es un nombre que ya se le da en el siglo XVIII. Cuando se funda en el siglo XIV y durante mucho tiempo se le conoce como la Cofradía de los Morenos, que la instituyen precisamente porque muchos descendientes de esclavos que ya a lo mejor sus amos morían o que ya estaban enfermos y que nadie los recogía, pues un hospital para recoger a estos africanos que estaban en la ciudad de Sevilla. Claro, como Sevilla se va a convertir en puerto y puerta de India, pues este factor humano también pasa a América. Entonces, tú mencionabas la figura de Juan Garrido, que Juan Garrido es curioso porque la tradición mexicana lo hace, dice que fue el primero que sembró trigo en el continente americano. Y como tú bien decías, Juan Garrido es un personaje, ahora se acaba de sacar una novela histórica sobre su figura, parece ser que nace en Angola, de allí pasa a Portugal, de Portugal pasa a Sevilla, tú sabes que todo el mundo pasaba por Sevilla antes de Sí, América. era el Nueva York de la época, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto por Canarias, porque todos los barcos pasaban, paraban en Canarias, o sea, era un recorrido Pasaban y repostaban en Canarias. exactamente. Entonces Juan Garrido pues está en las Antillas, está en la Florida, está en fin, lo vemos todo este periplo con Hernán Cortés. Incluso es curioso un episodio de Hernán Cortés que es defendido por Fray Toribio de Benavente, por Motolinía, en contra del criterio de las casas. Aquí muchas veces parece que el criterio de Bartolomé de las Casas, que por cierto fue el primero que ideó un plan para importar esclavos negros a América, dicho sea de paso, Sí. la casa es la fuente absoluta de la historia de América. Parece que no hay que contrastarlo con otras fuentes, porque uno muchas veces cuando escucha personajes que tienen un relumbrón, como Arturo Pérez Reverte, César Vidal, etcétera, etcétera, aquí parece que la casa es la única fuente. Sin embargo, Motolinía, que fue contemporáneo suyo y que en un lenguaje actual le dio mucha caña, parece ser que Motolinía no es una fuente válida, que aquí la única fuente válida que hay es las casas, ¿no? Las casas. No, Entonces, que por claro, cierto, hablando de las casas, ayer en Venezuela Colonial pusimos sí. justamente a las casas como diciendo la opinión que tenía sobre los alemanes en Venezuela, porque como bien sabes, Carlos Quito le dio en administración una parte de Venezuela a los banqueros alemanes, a los Wessler. Y bueno, apenas subimos a las casas dando su opinión, diciendo que los alemanes eran peor que los leones, la gente es como si hubieran hablado mal de los españoles, que las casas es un falso, que eso es mentira, que tal. Y bueno, si nos ponemos a estudiar lo que realmente pasó en Venezuela bajo administración alemana fue un total desastre. La Real Audiencia investigó muchísimas denuncias que recibió. Y los alemanes, los últimos que quedaron administrando, terminaron decapitados por los mismos españoles, por Juan de Carvajal. O sea que a veces sí, las casas es muy exagerado en cuanto a lo que suele contar, demasiado exagerado, pero si nos ponemos a veces a analizar lo que pudo haber pasado, tal vez algo de razón pudiera haber tenido. No, sí, sí, o sea, hasta ahí de acuerdo. El tema está, a mí lo que me mosquea del tema este es que se lo utiliza como fuente única Sí. y se omiten hechos interesadamente como este hecho de importar esclavos negros a América. Eso fue un plan de Bartolomé de las Casas, Sí, ¿no? sí, es que él lo recomendó porque decía que los indígenas no tenían la fuerza suficiente para el trabajo. Exactamente. Y que los negros de África pues sí tenían fuerza suficiente para los trabajos de las minas o lo de la siembra. Exactamente. Además, como ya había en España, pues este núcleo de población negra, lo que hablamos antes, de Hernán Cortés, una vez que tiene que reprimir a sus hombres por excesos que se cometen, porque eso era una de las cosas por la cual lo alaba Motolinía, que Cortés no permitía los excesos, pues varios de los que Hernán Cortés manda incluso ejecutar, tres completamente eran negros, es decir, que Juan Garrido no es una figura aislada. Porque es que tú te encuentras a Juan Garrido en las Antillas y en México, pero luego, por ejemplo, te encuentras al mulato Miguel Ruiz, mulato sevillano, padre blanco y madre negra, te lo encuentras con Pizarro en Perú.
y te encuentras a un esclavo negro que se hace libre, aunque tiene toda una epopeya por el tema de su libertad, como es Juan Valiente en la conquista de Chile. Chile. Y luego, en la memoria de la historia de Cuba, ha quedado siempre la figura de los negros curros, que eso desapareció durante siglos de la memoria andaluza. Y los negros curros les llamaban en Cuba a los negros libres que venían de Sevilla y Cádiz y que tenían una especie de fama picaresca allí en La Habana. Los negros curros en La Habana estaban muy ligados al folclore porque se decía que muchos eran músicos, que muchos eran taberneros, que estaban siempre en las peleas, no sé qué. Ha quedado eso en el imaginario colectivo cubano y sin embargo del imaginario de Andalucía como que ha desaparecido y ahora se está rescatando hace unos años porque además cada vez se está reivindicando más la hermandad del flamenco con muchas músicas hispanoamericanas, concretamente a partir de Cuba, ¿no? Y No, otra cosa, tú hablabas antes, por ejemplo, del caso de Venezuela, del caso desastroso de los alemanes. En Venezuela estuvo Humboldt, ¿no? Que es una figura fundamental. Y a mí me llama la atención que Humboldt se sorprende porque dice que en los territorios que él recorre de la América Española ve una cantidad de negros libres, que eso es impensable en la América del Norte, ¿no? ¿No es así, Miguel? No, es totalmente correcto la observación que dice. Es más, él dice que el número de esclavos en porcentaje es muy ínfimo en comparación con lo que son las Antillas inglesas o las Antillas francesas, inclusive los territorios de las colonias norteamericanas, la población en general, el 80% de los estados del sur era esclava. De todo el total de la población que había en los estados como pueden ser Virginia, entre otros. Y ya no hablemos de Jamaica o Barbados o estas islas que el 80% de la población de las islas era esclavo. Eso no sucedía, por ejemplo, en el Caribe venezolano. Nada más un 20% de la población era esclava en Venezuela. Y, por ejemplo, en el oriente del país, lo que es los actuales estados Sucre y Anzoátegui, pues a veces puede llegar inclusive a menor. Y eso es que la población en estos estados de gente afrodescendiente es alta, sobre todo en Sucre, pero se le daba mucho la libertad a ellos. Inclusive hubieron palenques, que son como una especie de pueblos de negros libres, en donde ellos se organizaban. Es famoso en el oriente del país, en el estado Sucre, el palenque en Cumanacoa y en Barlovento también, había muchos, en Curiepe. Había un palenque muy importante de negros libertos que vivían su vida en total libertad y estaban organizados y sembraban y comerciaban también, inclusive con españoles y con indígenas, o sea, vivían en la completa libertad. Entonces, hay que tomar en cuenta eso también. Hay un dato que quiero resaltar, ahorita que estabas hablando de Juan Garrido, que estuvo en la Florida. En Norteamérica también hay otro negro muy importante en la historia, que es Estebanico. El negro Estebanico, sí, señor. El negro Estebanico, que él es uno de los compañeros de la aventura que tuvo Cabeza de Vaca por Norteamérica. Ellos se embarcaron en la expedición de Narváez a la Florida y ellos pues naufragaron en las costas de la Florida, en Tampa, lo que hoy en día es Tampa, y sufrieron el ataque de los indígenas y hubo un grupo que escapó. Y entonces, en ese grupo estaba Estebanico y Cabeza de Vaca, y desde Florida recorrieron todo el sur de los Estados Unidos hasta llegar a Texas. Y fueron esclavizados por tribus indígenas. Es interesante ese dato. Los indígenas también esclavizaban a otra gente. Los indígenas también esclavizaban. Sí, o sea, y en Norteamérica, no solo los aztecas y los incas. Claro, claro. En Norteamérica, que eran tribus como seminómadas, por decirlo de alguna manera, porque también en Nuevo México habían tribus que no eran nómadas, que son los llamados indios pueblos. Pues ellos tuvieron que hacerse pasar hasta por magos y curanderos que tenían poderes especiales para que pudieran liberarlos. O sea, que la hazaña de Cabeza de Vaca y Estebanico y el negro Estebanico es increíble. Y tuvieron que rescatar los españoles una expedición que venía explorando desde Nueva España al norte de lo que sería México hoy. Llegaron a la zona de Texas
y los vieron y los rescataron. Si no, imagínense, nunca hubiéramos sabido esta increíble historia de estos personajes. Es que es oportuno lo que tú dices porque, por desgracia, la esclavitud era algo que estaba extendido por todo el mundo. A América, por ejemplo, también se llevaron algunos esclavos blancos, algunos esclavos guanches de las Islas Canarias y esclavos moriscos de la península, y al mismo tiempo que también fueron negros libres. Lo que tú dices de los palenques es importante, eso también pasa en el Brasil portugués, allí se llaman los quilombos. Los quilombos. Y hay un dato, mira, ahora, por ejemplo, como ya no se puede negar ciertas evidencias, hay quien reconoce toda la legislación española en favor de los indios. Sin embargo, dice que los negros no tuvieron eso, y eso es falso. La otra vez citábamos una novela muy famosa en Colombia que se llama La Esclava Blanca. Ojo, que no estoy en contra de esta telenovela, ¿verdad? Que no es, sino que allí se dice eso, y eso es falso porque desde los Austrias hay un montón de preeminencias que mencionan eso, los soldados morenos, los negros libres, que están extendidos por todo el continente, y pongo dos ejemplos. Los famosos mulatos de Esmeralda, que hay un cuadro de escuela quiteña precioso, que están ataviados como príncipes, están ataviados como guerreros, además muy con joyas, oro, esmeraldas también. Exactamente, que además colaboran activamente como soldados en contra de los desembarcos piratas. Y luego el fuerte Mosé en la Florida, que es el santuario de los esclavos negros que huyen de las colonias británicas, y ya el rey Carlos II, el último Austria, dice que mientras acepten la fe católica, les sea prohibido esclavizarlos. Y luego se demostraron como soldados leales, no, lo siguiente, contra las incursiones británicas. Aquí estamos, como te decía al principio, Emilio, estamos hablando mucho del papel africano, tanto en la conquista como el poblamiento y el asentamiento de los virreinatos, pero por ejemplo en Venezuela, conoces muy bien la historia de Venezuela, también se da el caso de los conquistadores mestizos, ¿no? Con la figura, por ejemplo, de Francisco Fajardo. Sí, Francisco Fajardo, que es un conquistador, como bien dices, mestizo, es hijo de la cacica Isabel, que era una cacica guayquerí de la isla de Margarita, pues se casa con uno de los conquistadores que estaban en las huestes de Diego de Lozada, y pues tienen un hijo que es, como bien dice Ojeda, ¿no? Sí. Perdón, Ojeda no, Fajardo. Sí, Francisco Fajardo. Es que no, por cierto, ¿sabes lo que pasa? Que hace poco Emilio ha estado tratando el tema de Alonso de Ojeda, y por eso los dos hemos quedado. Sí, es que sí. No, y por cierto, Ojeda se casó con otra indígena que se llama Isabel, o el nombre indígena es la Guaricha, que es de la península de Paraguaná, y los 3 primeros mestizos venezolanos fueron hijos de Alonso Ojeda, que están registrados. Y la primera venezolana que estuvo en una corte europea fue esta indígena, que fue esposa de Alonso Ojeda. Imagínate lo importante que es este matrimonio entre Ojeda y este indígena que era guayú, de las tribus guayú del occidente de Venezuela. Pero pues regresando a lo que estábamos hablando esas cosas no salen en Telesur, me imagino yo, ¿no? No, para nada. Es más, en Telesur lo que sale es que Fajardo, Francisco Fajardo, pues que es el nombre de una avenida en Caracas muy importante que atraviesa la ciudad, pues dicen que es un español el nombre de esa avenida, de esa autopista. Y en verdad es un mestizo, es un hijo de una guayquerí de Margarita. Finalmente era español, pero claro, no era español peninsular, era español americano, hijo de peninsular español y amerindio. Exacto. Es un mestizo, como bien dices, que fue el primer fundador de Caracas, antes de Diego de Lozada, que fundó la villa de San Francisco, que después fue atacada por los indios caribes, y después tuvo que venir Diego de Lozada años después, en 1567, a refundar Caracas. O sea que vemos la participación de conquistadores mestizos en Venezuela. Mitad indios, mitad españoles, peninsulares. Y haciendo, claro, haciendo la América Española, porque esa historia es tanto nuestra como del otro lado del charco, es una historia compartida. Tú antes, Emilio, mencionabas también, por ejemplo, ¿no?, el caso de los incas, los aztecas. Digo yo, desde una lógica histórica elemental, ¿cómo se come, valga ese lenguaje redundante,
que Cortés conquistara el Imperio Azteca con 500 españoles, de los cuales sabemos que había varios negros, y cómo es posible que Pizarro, pues, no la cifra es controversial, pero nunca llega a los 200 soldados, conquiste el Imperio Inca. Ahí está fallando algo, ¿no? No, es muy obvio. Cortés, desde que llegó a Veracruz, desembarcó y fundó la villa de Veracruz, empezó a aliarse con las diversas tribus indígenas. Las primeras tribus con que salió es la del cacique gordo, el llamado cacique gordo, y desde ahí empezó a hacer un ejército de indígenas de la zona, hasta que llegaron a Tlaxcala y se aliaron con ellos, y habían más de 100.000 indígenas al lado de Cortés, de estos 500 españoles. Y entonces ahí sí empiezan a cuadrar los números de 100.000 indígenas más 500 españoles contra más de 500.000 habitantes que creo que tenía Tenochtitlan en la época. Entonces, ya con un orden español establecido por Cortés, que era el que daban las órdenes, más estos 100.000 guerreros tlaxcaltecas, y de otras tribus también había más, como los totonacas, y Pizarro también, es la misma historia. Pizarro tuvo la suerte o la casualidad de que en Perú había una guerra civil. Estaban los de la facción de Huáscar y los de Atahualpa. Y bueno, él se aprovechó de esa disyuntiva entre estos dos bandos y salió con uno de ellos, y es que pudo realizar la conquista del Perú fácilmente. Y no solo estas facciones de los incas, por decirlo de alguna manera, también estaban los indios cañaris y otro tipo de tribus más. O sea, los chachapoyas, por ejemplo, también apoyaron. Los chachapoyas. Y después, una vez realizada la conquista del Perú, estos mismos indígenas incas son los que van a la conquista del Alto Perú, que sería Bolivia, y de Chile. Sí. Tú sabes que a José Antonio Pancorbo, que en paz descanse, un gran historiador y además de historiador, pues poeta, pintor, qué sé yo, José Antonio Pancorbo era un hombre del Renacimiento, por así decirlo. Él siempre decía orgulloso eso, porque muchas veces en Perú solo se recuerda la Guerra del Pacífico, que tiene un mal resultado entre las repúblicas de Perú y Chile, y sin embargo no se recuerda porque la conquista de Chile fue hecha gracias, entre otros, a los nobles incas que ayudan a los españoles, o incluso siglos después la proeza del virrey Abascal, ¿no? Que desde Quito hasta Chile pues logra unificar todos los territorios. Entonces, Perú, yo tengo una anécdota al respecto, no tengo muchas anécdotas, yo viví allí 6 años, pero con el amigo Francisco Núñez del Arco, un brillante historiador ecuatoriano que ya hemos mencionado, fuimos a visitar una vez el Real Felipe en el Callao. Castillo, la verdad, es una visita obligada cuando uno va al Perú, ¿no? Y uno de los que estaba allí... Fue el último bastión realista en América, por cierto. Sí, señor. Así es. Y de hecho, los escudos de la monarquía hispánica, porque eso data de la época de Felipe V, están cincelados. Y digo esto porque algunas veces se dice, no, San Martín no estaba en verdad contra España. San Martín quería, mira, para no estar contra España y mandar cincelar los escudos de la monarquía hispánica. O sea, yo sé que nos desviamos del tema, pero es que ya, de verdad, yo le diría más de uno que abandone ese discurso, ¿sabes? Porque no. Total, que estábamos con Francisco y nos dijeron que iba a venir un guía con nosotros, estábamos allí y uno de los señores que estaba empezó a decir que era descendiente de los incas. Yo soy descendiente de Inca, y Francisco decía, bueno, pero ¿de qué Inca? Y el señor decía, no, yo soy descendiente de los incas. Y Francisco le preguntó como 3 veces, ¿pero de qué Inca? Entonces Francisco siempre dice que la descendencia de la nobleza incaica es más fácil encontrar la nobleza española. En la misma nobleza española todavía está el apellido Moctezuma, que son los descendientes directos de la nobleza. El duque de Moctezuma, fundador de la Guardia Civil Española. Por ejemplo, en 1844, incluso un descendiente de Moctezuma fue fusilado por el Frente Popular en la Guerra Civil Española. Es un hecho políticamente incorrecto, creo que fue así, ¿no? Entonces, parte de esa nobleza indígena entronca en la corona de Castilla y, por supuesto, ellos pedían casarse con nobles, ¿eh? Es decir, un descendiente de Curaca no se iba a casar con la primera que llegara.
Ujú. Ellos pedían nobles porque ellos se consideraban nobles, hijos del sol, tenían toda una, ¿cómo se puede decir? Pues una aura mística. Y bueno, pues es la historia de muchas familias ilustres que hacen la América española. Y Francisco siempre dice, bueno, si tú quieres buscar los descendientes de los incas, busca en la heráldica de la nobleza española que lo vas a encontrar. Es una anécdota graciosa porque, ya te digo, Emilio, fue como 3 veces que Francisco le preguntó, ¿pero de qué inca? Sí, me imagino que el tío no caía, ¿no? En lo que le quería decir. Porque Pero, inca, pues claro, pero qué bueno que dices eso, porque hay un caso muy importante de la nobleza inca, que es Alonso Titu Tauchi. Él fue un noble del Cusco que apoyó a los españoles, inclusive a defender la propia monarquía española en contra de conquistadores peninsulares que se alzaron en armas contra la monarquía española en el Perú. O sea, los mismos indígenas defendieron el orden español contra los españoles peninsulares. O sea, para que vean los leales que fueron estos indios. Y bueno, Alonso, como bien dice, él se casó después con una criolla, una blanca criolla, o sea, que ellos mismos como que tenían que mantener ese aura, como bien dice, o esa alcurnia de alguna manera. Y se empezaba a casar entre las clases blancas de dinero, tenían bastante dinero. claro, incluso después, mucho después de la revuelta de los encomenderos, de los conquistadores, los hermanos de los propios conquistadores, incluso Sí, también hay quien Pizarro. dice que un hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés, un hijo mestizo de Cortés, también estaba implicado en cierta rebeldía contra la corona, ¿no? Y mucho después de eso, la revuelta de Tupac Amaru que sofoca la monarquía hispánica, no se entiende sin esa colaboración en especial de los indios de Puno, porque además ellos veían a Tupac Amaru como un segundón, es decir, ¿tú quién eres para proclamarte inca si tú eres un segundón? Y ese fue Es uno de más, los motivos. quien apresa a Tupac Amaru es un cacique del Cusco. O sea, que España, No lo apresan los españoles, lo sí, sí. apresa un mismo indígena que lo lleva a las autoridades españolas para ser enjuiciado. Y eso es lo que nos aplica la lógica, lo que hay que entender. Es decir, si nosotros creemos que 500 españoles en México y menos de 200 en Perú, sin bombas atómicas y sin Viagra, son capaces de exterminar y de violar, con perdón de la expresión, no, pero claro, es que no tiene lógica. Es más, España o la península ibérica en general, si tú lo sumas con Portugal, ¿cuántos habitantes podía tener? ¿11, 12 millones? Además, estaba complicada en un montón de conflictos en Europa por los conflictos que había heredado de Aragón en el Mediterráneo, sobre todo en Italia. Bueno, y todavía que Y en defender de las el norte de incursiones África también del norte de contra África, de los los bolivianos. turcos. Sí. Luego, con la Casa de Austria, nos metemos en unas interminables guerras en Flandes. Es decir, España no tenía un ejército de millones de personas en América. Era una sociedad nueva y como tal se autodefendía. O sea, hay un libro que se llama El secreto del Imperio Español. Después toda esta bibliografía la voy a poner en el enlace. Y ahí lo que dice que el secreto del Imperio Español precisamente es que durante 3 siglos fue una especie de gran autarquía. Por ejemplo, las minas de México y Perú abastecían a los territorios más pobres. Los territorios más pobres, podían ser algunas zonas del Caribe o más al sur, pues su capacidad agrícola asimismo se iba para otros lados. Fue un gran circuito económico y humano también, porque sin esta colaboración indígena, Los situados, el nombre de eso es los los situados. situados, exactamente, sin la colaboración indígena, sin el aporte africano y sin el mestizaje que desde la primera generación de conquistadores tenemos, pues no se hubiera sentado nunca esa monarquía universal, esa monarquía hispanoamericana, si lo queremos llamar así. Pero es que hay que explicar la lógica. O sea, estamos hablando que los 500 que fueron a México, que eran Superman bajado de Krypton, es que no tiene sentido. Claro, te digo porque los indigenistas, y con los indigenistas no me refiero solo a la América hispana, porque aquí también tenemos hispanófobos, y es un Sí, sí, discurso que sale en Barcelona hace poco hicieron pintadas unos indigenistas en la estatua de Colón. sí, bueno, Y en Mallorca también con con Serra. claro, y en el siglo XIX, el famoso político Emilio Castelar decía que el Imperio Español era un inmenso sudario de sangre. O sea, que esto viene de lejos de los propios españoles denigrando su cultura y
y su historia. Pero lo que te venía a decir es eso, que es que no aplican un criterio lógico. Y ellos mismos lo que están haciendo es denigrando a los otros, porque oye, si a ti, entre comillas, aplicando esa lógica, si te conquistaron 500, que además encima eran rateros, eran violadores, mucho no valdrías tú, ¿no? Pero claro, No, es que la historia no fue así. Es que la historia no fue así porque además no es un Estado español contra un Estado mexicano. no, es que el Imperio Español absorbe e integra a los indígenas americanos dentro del sistema de la monarquía española. Es más, es bueno que señalas lo de una especie de autarquía que vivía América, que los que conquistaron las Filipinas fueron también tlaxcaltecas, imagínate. Sí. Sí, o sea que Legazpi llevó un ejército de tlaxcaltecas para conquistar a las Filipinas. Imagínate, o sea, lo que se integró, cómo se integró estas tribus indígenas a lo que es el sistema de la monarquía española. O sea, es increíble. Eso no lo vemos en ningún otro imperio de la época, ni los franceses integraban a los indígenas en su sistema, ni mucho menos los ingleses, que más bien le daban mantas contaminadas de viruela para que se murieran. Y luego acusan a los españoles de lo que ellos hacían. Acusan a los españoles de lo que ellos mismos hacían. Es que de lo que ellos mismos hacían. Que de hecho los ingleses no solo traficaban con esclavos negros, también traficaban con esclavos blancos e irlandeses. Exactamente. Que en muchas islas del Caribe los ponían a mezclarse obligatoriamente como para sacar como una raza, digamos, mejorada, por decirlo de alguna manera. Como si fueran bestias de carga, Guillo. Pero es que eso es otra de las fueran cosas. Animales salvajes, que vamos aquí a mezclarlos y a experimentar con ellos, por decirlo de alguna manera. Lo que hablamos al principio, Emilio, y es muy oportuno que saque este tema, es de eso, que la esclavitud es un sistema que existe desde que el hombre es hombre, que la practicaron los faraones, que la practica Roma, que la practica Grecia. Y por ejemplo, cuando uno dice esclavitud, gracias a Black Lives Matter y a todo esto, automáticamente es un blanco maltratando a un negro. Pero uno nunca tiene en mente un inglés maltratando a un irlandés. Cuando fue un genocidio brutal, fíjate tú, Irlanda, lo postrada que ha estado, que cuando a Irlanda se le ha dado un poco de libertad económica y de estabilidad, se ha convertido en uno de los países más prósperos de Europa, cuando han dejado de matarlos y de esclavizarlos. Lo que pasa es que los ingleses tuvieron una clase de imperio que era depredador. Y lo que hacía era más bien chupar todo el dinero y todas las materias primas de sus colonias. A las únicas colonias a las cuales no se le aplicó este sistema de depredador fueron a Canadá, Australia y Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque los mismos colonos que poblaban estas tierras eran ellos mismos. Pero al resto de colonias como la India, África, inclusive al principio de los Estados Unidos, pues se independizaron por eso, porque los tenían fundidos a impuestos y por eso es que es el motín del té. Pero ojo por el caso del Canadá, porque allí los ingleses, se puede decir que hicieron otra matanza o por lo menos otro genocidio cultural al expulsar a los acadianos. También, claro. Porque los colonos francoamericanos, que luego parte de ellos tiene que refugiar en la Luisiana y durante 40 años entroncan con la monarquía española, lo que hicieron los ingleses allí fue una barbaridad, porque allí ya había una población asentada que ya por los años había aprendido más o menos a convivir con la población indígena. Llegaron los ingleses y aquello fue un genocidio cultural de padre muy señor mío. O sea, que lo que hicieron en Canadá, eso está muy callado ahí, pero cuando a lo mejor uno pregunta en Luisiana, tú sabes, ahora que está tan de moda los Cajun, no se dice en inglés los Cajun, que en verdad eso procede de acadiano. A lo mejor ellos sí tienen otro recuerdo de lo que hicieron los ingleses en Canadá. Sí, no, en Quebec. Mi padre estuvo viviendo en Quebec y me cuenta que ellos se sienten totalmente diferenciados del resto de los canadienses anglosajones. Y Quebec fue una parte que dejaron. Cultura e identidad, y tienen muy en cuenta el genocidio que trataron de hacer de los británicos. Claro. ¿Qué pasó? Que después, bueno,
los británicos tuvieron que dejarlos tranquilos y aceptarlos dentro de su territorio. Pero antes de eso expulsaron a mucha gente y mataron a mucha gente. Sí, De claro. hecho, la Luisiana se Como bien dice, convirtió... para la Luisiana fueron más de 800 familias, si no me equivoco, del Sí, sí, Quebec. sí. Una auténtica barbaridad. Y cuando uno habla de esclavitud, cuando uno habla de genocidio, además es como te lo ha pintado muchas veces las películas de Hollywood. Te pintan a los españoles como seres atrasados. Otra de las cosas, como los dientes picados, cuando los españoles se les picaba menos los dientes gracias a la vitamina C de la naranja, el escorbuto lo sufrían mucho más los holandeses y los británicos que los españoles, que eso es otra que nos ha metido Hollywood. Y eso, ¿no? Que somos personajes pues intolerantes, oscuros, atrasados. Y es, en el fondo, tú ves que son cosas que han hecho otros que nos pretenden endilgar a nuestros antepasados comunes. Porque yo siempre digo lo mismo. Yo cuando en Perú alguna vez me decía, ustedes se llevaron el oro. Se lo llevaría tu abuelo, el mío se quedó allí. O sea, No, y qué bueno que hablas esto de que siempre en las películas de Hollywood se vende al Imperio Español como un imperio dark, para llamarlo como en el mismo idioma inglés, para que me entiendan los anglosajones, que volviendo al tema original, o sea, tan atrasado y tan oscuro es el Imperio Español que en la Universidad de Granada hubo alguien negro dando clases como Juan Latino, mi señor, Juan Latino. alguien de raza negra. ¿En qué universidad en el siglo XVI, XVII hubieras visto en Inglaterra o en Alemania o en Holanda un profesor de latín y de letras o filosofía como Juan Latín? Y no solo eso, Y sino un negro libre, que además era casado con Blanca. ¿cómo? Que además era casado con Blanca. O sea, que no Sí, era... se casó con una andaluza, creo, ¿no? Claro, porque él procedía de Córdoba, pero su docencia, digamos, la ejerció en Granada. Yo lo que le propondía a Emilio desde aquí a Spielberg es que ya que hizo esa película Amistad, que históricamente es un bodrio de película, ¿no? De los españoles con los esclavos, como los maltrataban. Hombre, que haga una película sobre Juan Garrido, ¿no? O que haga una película sobre Miguel Ruiz, o que haga una película sobre los negros curros, en fin, que hay mucho material en la historia hispánica de esta Todos participación. los negros Juanes conquistadores. Exactamente, exactamente, que digamos, para compensar, ¿no? Un poco para compensar. Porque es que, claro, la imagen que tiene, además, no, mira, a mí no me preocupa, y ya con el tiempo, cuando uno va cumpliendo años, las preocupaciones son selectivas. A mí no me preocupa lo que pueda pensar, qué sé yo, un inglés, un holandés. A mí lo que me preocupa es que buena parte de la población española hispanoamericana haya aceptado la leyenda negra como casi un dogma de fe, porque eso además psicológicamente nos afecta mucho en el día a día. Es que parece que no, pero la concepción que tiene uno de su historia, la concepción del imaginario colectivo, te afecta en el día a día de cara a desarrollar proyectos, desde que te levantas por la mañana. Si tú te han vendido que tú eres muy malo, que tú eres muy atrasado, que tú eres lo peor del mundo, chico, pues eso es una depresión permanente. Sí, es algo que se te incrusta en el chip y nos autocriticamos y nos autoflagelamos y no es la mejor manera de afrontar el futuro económico de nuestros países, porque si te pones a ver, los anglosajones son muy unidos y nosotros siempre estamos autocriticándonos y viendo cada quien de forma individual y si no nos unimos, Antonio, tanto los hispanos de un lado del charco como los de otro, pues los demás países siempre nos llevan ventaja. Siempre. Lamentablemente es así. Y además, Y no somos, y tenemos muchas cosas positivas. Lo que pasa es que no lo valoramos y lo ignoramos. Como dije ahora, el caso de Juan Valiente es uno. Otro caso importante, que no lo vamos a ver en la historia, ni de los imperios ingleses ni franceses, es el del Inca Garcilaso de la Vega. que por cierto combatió a la rebelión de los moriscos en las Alpujarras. Te lo digo porque tú sabes que en Andalucía se ha formado una especie como de imaginario colectivo progre islamista que no tiene por dónde cogerlo. Pues bueno, el Inca Garcilaso combatió a los moriscos de las Alpujarras a las órdenes de Juan de Austria, el vencedor de Lepanto. Yo lo que te decía antes era que
La monarquía hispánica, ahora que tanto se habla de globalización, pues la monarquía hispánica fue un ejemplo de globalización alternativa, si se quiere. O sea, que ya esa experiencia histórica la tenemos. Yo no digo, pues muchas veces a lo mejor la gente se confunde, yo no digo que tengamos que ir forzosamente a revivir el pasado, sino que aprovechando la experiencia histórica nos puede ayudar y apoyar a construir un futuro mejor, porque está claro que el presente que tenemos así desunido, peleados e ignorantes de nuestra historia, nos hace ignorantes de nuestro potencial. Claro, si tú tienes en mente esa figura que tú dices de Inca Garcilaso, o de Fajardo, o de Juan Garrido, y tú empiezas a hacer, ahora se están haciendo cómics sobre figuras importantes, pero nos falta, Emilio, películas, nos falta más libros, o sea, porque el libro de historia es muy bueno, pero también más, qué sé yo, más novelas, más Más cultura pop, por llamarlo de alguna algo manera. así, algo así. Ir más de, nosotros vamos muchas veces de arriba abajo, ir más de abajo arriba, más de la base, más, como yo digo siempre, oye, que la tortilla lleva papa y que el gazpacho lleva tomate, que esto no es una erudición bibliotecaria, que esto está en el día a día. Que la No, hermandad de los negritos de Sevilla es por algo, o sea, que todo tiene su explicación. no, y qué bueno que nombraste ahorita lo del Inca Garcilaso peleando contra los moriscos. Hay una escena de un cuadro de Ferrer Dalmau, de los tercios, ¿Mm? donde hay un mestizo, y eso está documentado, de mestizos peleando en el frente de Flandes. O sea, que los tercios de Flandes no estaban compuestos solamente por españoles, ni italianos, ni alemanes. Habían indígenas y mestizos dentro de los tercios, peleando a favor de la monarquía española y defendiendo la monarquía española. Así es, sí, sí, sí. Pues nada, Emilio, llegados a este punto, para no hacernos demasiado extensos, como les digo a nuestros suscriptores, vamos a ir poniendo bibliografía una vez que esté el vídeo subido. La verdad es que ha sido un placer esta charla. Un tema quizá a priori poco conocido, pero que ya empieza a despertar curiosidad. Oye, si nosotros somos una herramienta para que esto empiece a despertar más curiosidad y se junte más gente y salga más información y se haga, como tú dices, más cultura pop, nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿no? Sí, bueno, también se ha hecho últimamente algunos esfuerzos dentro, dentro de las posibilidades. He visto cómics, hace poco vi un cómics de la batalla que hubo entre los samuráis japoneses y los españoles en las Filipinas, de Canayán, creo que se llama la batalla. ¿Mm? Y están sacando algunas cosas poco a poco, cómics, pero todavía no llegan como que a toda la población. No es, voy a seguir utilizando palabras en inglés, no es mainstream, Está bien, pero, está bien, está bien. pero poco a poco vamos en esa dirección. Yo creo que iremos en grano, pues aumentando más la cantidad de este tipo de mercancía audiovisual o cultural que es muy necesaria para que la gente empiece a conocer nuestra historia, que no tenemos nada que envidiarle a otros países y que empiece a apreciarse más como hispanos. Creo que eso es muy importante y que poco a poco podremos conseguirlo. Un personaje que, histórico que también está saliendo mucho en cómic ahora es Bernardo de Galvez, que a su vez llevó una armada Y, compuesta por y, y hispanoamericanos Blas de de todas las Lezo razas. también. Y además él en su ejército llevaba gente de todas las razas, que también es otro ejemplo muy acorde con esto que venimos a hablar. Sí, tenía indígenas de la Luisiana dentro de, su, de su ejército. De hecho, qué bueno que nombres eso, ahora de Galvez, que dentro de su ejército había indígenas y uno de los caciques indígenas que los acompañaba tenía una moneda de 8 reales con la cara del rey Carlos III, como una forma de demostrar su lealtad al rey de España. Mira, sí señor, como un medallón ahí en el pecho. Un medallón que era una moneda de 8 reales con el rostro del rey. Lo Qué llevaba bueno, con mucho orgullo. Es qué bueno. una de las crónicas que he leído sobre la marcha de Galvez, que salió desde la Luisiana y llegó a la Florida. Es que claro, Galvez al fin y al cabo es heredero de toda esa política que además cristaliza con los dragones de cuera, que fíjate tú,
teniendo nosotros el desierto de Tabernas como escenario, como plató natural de películas western, de películas del oeste, ¿cuántas películas no se podría hacer de los dragones de fuera? Esos soldados de élite que eran una especie de mezcla de Guardia Civil, Rangers de Texas y Policía Montada del Canadá, todo en uno, que aseguraron y expandieron las fronteras españolas en Norteamérica, y volvemos a lo mismo, por españoles peninsulares, españoles criollos y también por aliados indígenas y mulatos y mestizos. ¿Cuántas películas en el Fort Bravo de Almería no se podrían hacer sobre los dragones? En fin, esto ya es mucho pedir, pero por soñar que no queda. O en el desierto de los médanos de Coro también. También, o cerca de las marismas de Doñana, que tú sabes que es un paisaje que de repente evoca a los llanos, ¿no? Puede ser. Sí, sí. Bueno, hombre, Emilio, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un lujo, es un placer poder charlar contigo de estos temas, y todos los granitos de arena que tú y yo podamos poner, como muchos otros más en nuestra hispanosfera, pues para adelante. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno, gracias a ti, Antonio, como siempre, encantado de tener estas charlas contigo. Y bueno, espero que a nuestro público siempre les haya gustado. Y bueno, estamos siempre a la orden en Venezuela Colonial. Tenemos las puertas abiertas siempre para ti, e inclusive para otros autores o nuestro público también. Pues muchísimas gracias por ese ofrecimiento, Emilio. Seguimos en contacto. Hasta la próxima y muchos saludos a todos nuestros suscriptores. Hasta luego. Chao.